La colina no tenía nombre en ningún mapa estadounidense. Era solo un número, una coordenada, una mancha oscura de elevación en un mapa topográfico militar en algún lugar de la gélida y aullante naturaleza salvaje de Corea del Norte, en el otoño de 1950. Y en esa colina, en la oscuridad absoluta de una noche coreana, un solo soldado estadounidense estaba agazapado en una trinchera poco profunda con un rifle, varias cajas de munición, un puñado de granadas y absolutamente nadie a su izquierda ni a su derecha. Sin pelotón, sin sargento, sin refuerzos, solo él, y subiendo la pendiente hacia él, cientos de soldados enemigos. En ese momento, la mayoría de los hombres habrían huido. La mayoría habría sido perdonada por huir. La matemática de la supervivencia era brutalmente simple. Un hombre contra cientos no es una lucha, es una ejecución. Toda doctrina militar jamás escrita, todo oficial que haya estudiado tácticas en cualquier academia militar del mundo, te habría dicho lo mismo. Retírate, retrocede, vive para luchar otro día. Pero aquel hombre en esa trinchera ya había escuchado la historia advertirle que iba a morir. Ya se había parado al borde del abismo y había mirado hacia abajo. Ya había visto cómo la maquinaria de la aniquilación intentaba convertirlo en polvo y se había negado. No porque fuera intrépido, no porque no comprendiera lo que estaba sucediendo, pero porque ya había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Y había hecho una promesa, para entender lo que sucedió en esa colina, para entender por qué un hombre se quedó cuando todos sus instintos le gritaban que se fuera. Hay que remontarse casi una década atrás. Hay que remontarse a un pequeño pueblo de Hungría. Hay que remontarse a un niño de 13 años, siendo subido a un vagón de ganado. Su nombre era Tibor Rubin. Nació el 18 de junio de 1929 en Pasto, un pequeño pueblo del norte de Hungría. Su familia era judía. Su padre trabajaba duro. Su madre cocinaba los viernes por la noche, las velas ardían y, durante algunos años, el mundo fue tranquilo, ordinario y bueno. Tenía hermanos, tenía amigos, tenía la felicidad sencilla e irreemplazable de un niño que aún desconoce lo que le depara el futuro. Era el año 1944. Tenía 14 años. En la primavera y el verano de 1944, el régimen nazi y sus colaboradores húngaros llevaron a cabo una de las deportaciones más masivas de todo el Holocausto. En menos de 8 semanas, del 15 de mayo al 9 de julio de 1944, más de 437.000 judíos húngaros fueron deportados, la gran mayoría enviados directamente a Auschwitz-Birkenau. Comunidades enteras quedaron deshabitadas en cuestión de días. Familias separadas en andenes de tren. Una civilización reducida a números tatuados en los antebrazos. Tibor Rubin fue uno de ellos. Fue arrancado de su hogar, de su familia, del único mundo que había conocido, y transportado a Mauthausen, un campo de concentración en Austria que las SS clasificaron como categoría 3, la designación más severa de su sistema, reservada para aquellos considerados incorregibles y con pocas probabilidades de sobrevivir. Mauthausen se construyó alrededor de una cantera de granito. Los prisioneros eran obligados a cargar pesadas piedras por 186 escalones empinados, escalones que se conocieron como las escaleras de la muerte. Quienes se desplomaban eran fusilados en el acto. Quienes sobrevivían recibían raciones de hambre y trabajaban hasta que sus cuerpos no daban más que sí. La tasa de mortalidad en Mauthausen fue espantosa. Para cuando las fuerzas estadounidenses liberaron el campo el 5 de mayo de 1945, se estima que entre 90.000 y 120.000 personas habían muerto allí. Hombres, mujeres, niños. Tibor Rubin tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses entraron por las puertas. Lo recordó para siempre. La imagen de aquellos uniformes estadounidenses. La forma en que los soldados compartían su comida sin dudarlo. El simple e impactante gesto de un hombre libre dándole de comer a un niño hambriento. Paris insignificant. En el contexto de lo que había presenciado, el asesinato sistemático de seres humanos, la crueldad a escala industrial, parece increíblemente insignificante. Pero para Tibor Rubin, lo era todo. En ese preciso instante. Allí mismo, entre las ruinas de Mauthausen, con el olor a muerte aún impregnando el aire primaveral, un joven judío de 15 años tomó una decisión. Hizo una promesa, en privado, en silencio, con la absoluta certeza de quien ha visto lo peor de un mundo y apenas ha vislumbrado una puerta hacia algo mejor. Iba a ir a Estados Unidos, y cuando llegara, iba a servir en el ejército estadounidense. Iba a devolverle el favor,
de cualquier manera posible, al país cuyos soldados habían cruzado esa puerta y le habían devuelto la vida. Esa era la promesa. Y Tibor Rubin no era el tipo de hombre que rompía promesas. Llegar a Estados Unidos no fue fácil. Tras la liberación, Rubin pasó años debatiéndose en el fragmentado y desarraigado panorama de la Europa de posguerra. Emigró a Estados Unidos en 1948, estableciéndose primero en Nueva York y luego trasladándose a California. Hablaba inglés con fluidez. No tenía dinero, ni contactos, ni ventajas. Lo que sí tenía era una promesa hecha en un campo de concentración y la tenacidad inquebrantable de un hombre que había sobrevivido a algo insuperable. Intentó alistarse en el ejército de los Estados Unidos casi de inmediato. Suspendió la prueba de alfabetización en inglés. El ejército lo rechazó. Estudió. Regresó. Volvió a fracasar. Regresó por tercera vez. Aprobó. Tibor Rubin se alistó en el ejército de los Estados Unidos y fue asignado al 8º Regimiento de Caballería, Primera División de Caballería. Estuvo destinado en Japón como parte de las fuerzas de ocupación posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, era oficialmente un soldado de país que había llegado a amar incluso antes de pisarlo. Y durante un tiempo, pareció que la guerra para la que se preparaba nunca llegaría. Luego, el 25 de junio de 1950, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38. Comenzó la Guerra de Corea. La situación estratégica durante el verano y principios del otoño de 1950 fue una de las más caóticas y cambiantes de cualquier intervención militar estadounidense en el siglo XX. El Ejército Popular de Corea del Norte, EPCN, cruzó la frontera con aproximadamente 75.000 soldados, apoyados por tanques de 34 de fabricación soviética. El ejército surcoreano estaba mal equipado y fue rápidamente superado. Las fuerzas estadounidenses iniciales, enviadas desde Japón, carecían de entrenamiento y equipamiento adecuados, y se vieron obligadas a realizar una desesperada acción defensiva que les costó muy caro. A principios de agosto de 1950, las fuerzas estadounidenses y surcoreanas habían sido replegadas a un pequeño perímetro defensivo alrededor de la ciudad portuaria de Pusan, un área de apenas 225 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. La situación era, desde cualquier punto de vista militar objetivo, crítica. El desembarco anfibio del general Douglas MacArthur en Incheon el 15 de septiembre de 1950 lo cambió todo, para luego volver a cambiarlo con una velocidad vertiginosa. El desembarco de Incheon fue una jugada maestra táctica. Las fuerzas de la ONU avanzaron rápidamente por la península, cortando las líneas de suministro norcoreanas, y en cuestión de semanas hicieron retroceder al enemigo más allá de paralelo 38, adentrándose en Corea del Norte. Para octubre, las fuerzas estadounidenses y surcoreanas avanzaban a toda velocidad hacia el norte, en dirección al río Yalu, la frontera con China, y el optimismo era peligrosamente elevado. Algunos oficiales les decían a sus hombres que estarían de vuelta en casa para Navidad. No estarían de vuelta en casa para Navidad. El 19 de octubre de 1950, el Ejército Popular de Voluntarios de China, una fuerza descomunal que la inteligencia estadounidense había subestimado catastróficamente, cruzó el río Yalu en secreto. Avanzaron de noche, sin comunicación por radio y a través de un terreno montañoso que los planificadores estadounidenses habían considerado intransitable. Para cuando se hizo evidente la magnitud de la intervención china, se estimaba que había 300.000 soldados chinos operando en Corea, y avanzaban hacia el sur a gran velocidad. El 8º Regimiento de Caballería, el regimiento de Tibor Rubin, se encontraba en la trayectoria de lo que se avecinaba. Detengámonos un momento para hablar del hombre en sí, porque Tibor Rubin no era, según ningún criterio militar convencional, lo que se podría llamar un soldado modelo. No era el más alto de la unidad. No era el más refinado ni el más astuto políticamente. Hablaba inglés con un marcado acento que nunca desapareció del todo, con la cadencia de su infancia húngara siempre presente en sus palabras. Era cálido. Era divertido. Tenía el humor negro de quien había presenciado las peores atrocidades humanas. De alguna manera, había salido adelante aún capaz de reír. Sus compañeros lo apreciaban. Algunos no lo comprendían del todo. Unos pocos, para su eterna vergüenza, se burlaban de su acento, de sus orígenes, de su judaísmo. Y su sargento, un hombre llamado Artise Watson, sentía un profundo e inequívoco prejuicio contra él. Esto es un hecho documentado. No se trata de especulación ni de revisionismo. Varios soldados que sirvieron junto a Rubin,
Al ser entrevistados décadas después, confirmaron que el sargento Watson le negó a Rubin oportunidades de ascenso, lo que es aún más grave. Se negó repetidamente a recomendarlo para condecoraciones militares que, según testigos, se había ganado de forma clara e inequívoca. Cuando los soldados de la unidad se acercaron a Watson para proponer el nombre de Rubin para medallas, Watson, según se informa, desestimó las sugerencias sin considerarlas. Los motivos no eran tácticos. No se basaban en el rendimiento. Según los testigos, se basaban en quién era Tibor Rubin, en lo que representaba, un inmigrante judío. Esta es la trama silenciosa e indignante que subyace al heroísmo. El hecho de que Tibor Rubin realizara actos de extraordinario valor una y otra vez, presenciados por numerosos hombres, documentados en sus testimonios y reconocidos por todos excepto por aquel que tenía poder institucional para dejar constancia escrita de esos actos. El prejuicio de un sargento retrasó el reconocimiento de Tibor Rubin durante más de 5 décadas. Es una de las verdades más incómodas que se esconden tras una historia que, en última instancia, trata sobre el coraje, la gratitud y la promesa que un niño hizo en un campo de concentración. Pero primero llegó el coraje, y por eso volvemos a él. La primera vez que Tibor Rubin hizo algo que debería haberle valido una medalla, ocurrió en un lugar llamado Waewan. En agosto de 1950, durante los encarnizados combates en torno al perímetro de Pusan, las fuerzas estadounidenses intentaban mantener el control de un puente crucial sobre el río Nakton, cerca de la ciudad de Waewan. La situación táctica era inestable y peligrosa, una forma educada de decir que las cosas iban muy mal y que había bajas. Durante los combates, la unidad de Rubin se vio sometida a una fuerte presión y su pelotón recibió la orden de retirarse a una posición más defendible. Rubin vio que la ruta de retirada estaba expuesta. Comprendió que, si alguien no neutralizaba el fuego enemigo de inmediato, muchos hombres morirían durante la repliegue. Sin recibir órdenes ni esperar permiso, tomó su arma, se posicionó en una zona desprotegida y contuvo el avance enemigo, solo, a campo abierto, durante horas. El tiempo suficiente para que sus compañeros se retiraran a salvo. No fue condecorado por esto. Watson no presentó la documentación. La segunda vez, y este es el acontecimiento central de esta historia, el que constituye el núcleo del documental que están viendo ahora mismo, tuvo lugar en octubre de 1950. Los chinos habían entrado en la guerra, y los hombres del 8º Regimiento de Caballería aún no comprendían del todo la magnitud de lo que se les venía encima. El regimiento se encontraba en las cercanías de Unsan, una pequeña ciudad en el norte de Corea del Norte, cuando las fuerzas chinas lanzaron un ataque masivo y coordinado la noche del 1 al 2 de noviembre de 1950. La batalla de Unsan es uno de los enfrentamientos más catastróficos de la historia militar estadounidense, una brutal lucha cuerpo a cuerpo en la oscuridad contra una fuerza enemiga numéricamente superior que atacó con tal velocidad y ferocidad que destrozó la cohesión de la unidad y convirtió la retirada en una desesperada lucha por la supervivencia. Los batallones primero y segundo del 8º de Caballería fueron prácticamente aniquilados como unidades de combate en cuestión de horas. Cientos de soldados estadounidenses murieron, resultaron heridos o fueron capturados. El regimiento sufrió pérdidas que los comandantes describirían más tarde en el austero lenguaje de los informes oficiales, como severas. En términos humanos, esa palabra significaba que cientos de hombres murieron en la oscuridad, aislados, superados en número. Algunos seguían luchando, otros huyendo, todos intentando sobrevivir a una noche que parecía diseñada para acabar con todos ellos. Y fue en medio de este caos, en la locura de Unsan, que Tibor Rubin recibió la orden de mantener una posición para que su unidad pudiera retirarse. Lo que siguió constituye el acto central de su leyenda militar. Imagínalo, una ladera coreana en otoño. La temperatura desciende rápidamente, un frío que cala hasta los huesos, incluso en la lana. La oscuridad es casi total. Ni luces de la ciudad, ni resplandor ambiental, solo estrellas y el ocasional y terrible resplandor de disparos a media distancia. El olor a pólvora, pino y tierra helada. Tibor Rubin quedó en una posición avanzada. Las fuentes la describen como una posición defensiva de combate en una colina crucial para la ruta de retirada, con órdenes de resistir el mayor tiempo posible. Para ganar tiempo, para permitir que los demás hombres escaparan. Según la mayoría de los testimonios, estaba solo. Algunos relatos sugieren que inicialmente pudo haber estado acompañado por 1 o 2 soldados más, pero en poco tiempo se convirtió prácticamente en el único defensor de la posición. Y llegaron los chinos. Llegaron en oleadas, la táctica característica de las fuerzas chinas en la guerra de Corea,
Asaltos masivos que aterrorizaban no solo por su ferocidad, sino también por su aparente desprecio por las bajas. Llegaron con silbatos y cornetas en la oscuridad, una táctica psicológica diseñada para desorientar y aterrorizar a los defensores. El sonido llenaba la noche coreana con algo que los veteranos describirían durante décadas como el sonido más aterrador que jamás habían escuchado. El ruido era deliberado. El ruido era un arma. Tibor Rubin lo oyó y no echó a correr. Disparó. Recargó. Volvió a disparar. Durante aproximadamente 24 horas, una rotación completa de la Tierra, un ciclo completo de día y noche, el cabo Tibor Rubin mantuvo esa posición. Utilizó todas las armas a su alcance. Cambiaba de posición de tiro para simular la presencia de varios defensores. Conservó la munición con la disciplina calculada de un hombre que comprendía, en lo más profundo de su ser, lo que significaba quedarse sin recursos. Había aprendido algo en los campos de concentración que la mayoría de los hombres nunca aprenden hasta que es demasiado tarde. La supervivencia no es un sentimiento, es una decisión. Es una elección que se toma una y otra vez, en los momentos en que todo el cuerpo grita que hay que parar. Él controlaba la colina. Resistió asalto tras asalto. Resistió durante toda la noche y hasta el día siguiente. Resistió hasta que la misión, la retirada de su unidad, la preservación de la vida de sus compañeros, se completó. Cuando finalmente se retiró, el terreno alrededor de su posición reveló una verdad que su modestia jamás contaría. Según los testimonios de los testigos y posteriores declaraciones, el número de bajas enemigas alrededor de esa posición ascendió a decenas. Algunos relatos cifran el número en muchas más. Un solo hombre, una sola posición, contra una fuerza enemiga que lo superaba en número en una proporción tal que la palabra probabilidades resultaba casi ridículamente insuficiente. Tampoco fue condecorado por esto. Watson no presentó la documentación. Y entonces la guerra dio un nuevo giro, y Tibor Rubin entró en el capítulo final, y en cierto modo el más extraordinario, de su historia en Corea. A finales de 1950, tras la catastrófica batalla del embalse de Chosin y la masiva ofensiva china que obligó a las fuerzas de la ONU a replegarse por la península, miles de soldados estadounidenses fueron capturados. Tibor Rubin fue uno de ellos. Fue hecho prisionero y llevado a un campo de prisioneros de guerra norcoreano en condiciones que la Convención de Ginebra no habría reconocido y que la historia no ha olvidado. Las marchas de la muerte hacia los campos de concentración son atrocidades documentadas. Los prisioneros eran obligados a marchar cientos de kilómetros bajo temperaturas invernales que regularmente descendían por debajo de 0 grados Fahrenheit. Quienes se rezagaban eran fusilados o abandonados a su suerte. La comida era prácticamente inexistente. La atención médica era un concepto que solo existía en el pasado. Hombres que habían sobrevivido al combate morían en esos caminos helados de agotamiento, frío, hambre, disentería y el peso aplastante de la desesperación. Muchos de los prisioneros estadounidenses que sobrevivieron a la marcha llegaron a los campos de Corea del Norte en un estado de colapso físico. La tasa de mortalidad en los primeros meses de los campos de prisioneros fue devastadora. Se estima que entre el 38 y el 43% de todos los prisioneros de guerra estadounidenses capturados durante la Guerra de Corea murieron en cautiverio, una de las tasas de mortalidad de prisioneros de guerra más altas en la historia militar estadounidense. Los campos eran lugares infernales, diseñados deliberadamente para quebrar a los hombres, física, psicológica, cultural y espiritualmente. Y aquí, en el campo de prisioneros, sucedió algo extraordinario. Porque Tibor Rubin ya había estado aquí antes. No a Corea, no a este campo específico con sus guardias específicos y su particular forma de crueldad sistemática, sino un lugar como este. Había vivido en un lugar exactamente como este cuando tenía 14 años. Había visto morir a hombres en un lugar como este. Había aprendido, en un lugar como este, el currículo específico y terrible de la supervivencia. Qué comer y cómo comerlo. Cómo mantener las funciones vitales del cuerpo con casi nada, cómo evitar que las infecciones te maten cuando no tienes medicinas, cómo aferrarte a la parte de ti que recuerda que eres humano cuando todo el sistema a tu alrededor está diseñado para hacerte olvidar. Mauthausen había sido la peor escuela imaginable, pero, al fin y al cabo, era una escuela. Y ahora, en un campo de prisioneros norcoreano, el cabo Tibor Rubin se convirtió en un médico sin licencia, un recolector sin mercado, un sistema de supervivencia unipersonal para los hombres que lo rodeaban y que se estaban muriendo. Se ofreció voluntario para realizar trabajos fuera del campo, no porque quisiera trabajar, sino porque esos trabajos significaban acceso al campo, y el acceso al campo significaba acceso a la comida.
robaba, buscaba comida, intercambiaba, desenterraba raíces del suelo helado, cazaba ratas, las traía de vuelta, las cocinaba y convencía a hombres que en cualquier otro contexto se habría negado a comer lo que tenían delante, porque comer era vivir y no comer era morir. Y Tibor Rubin había decidido hacía mucho tiempo qué categoría prefería. Atendía a los enfermos con lo que encontraba. Preparaba remedios improvisados con lo que la tierra le ofrecía. Se sentaba con los hombres en la noche, cuando el frío era más intenso y la oscuridad más profunda, y hablaba con ellos, les contaba historias, manteniendo viva la llama de sus ganas de vivir gracias a su propia y obstinada negativa a aceptar que iban a morir. En sus testimonios décadas después, sus compañeros de prisión fueron unánimes. Repitieron una y otra vez, declaración tras declaración: Tibor Rubin me salvó la vida. No como una metáfora, no como una hipérbole, como un hecho literal y documentado. Sin él, no habrían sobrevivido. En un momento dado, sus captores norcoreanos, aparentemente impresionados por su ética de trabajo y su energía aparentemente inagotable, le ofrecieron un trato sorprendente. Le dijeron que sabían que era judío y que Israel y Corea del Norte no tenían ningún conflicto. Le dijeron que, si quería, gestionarían su liberación, para que volviera a casa, para que fuera libre, mientras sus compañeros prisioneros estadounidenses permanecían en el campo. Tibor Rubin se negó. Se negó a abandonar a sus compañeros soldados. Rechazó, sin dudarlo, la salida que las vicisitudes ideológicas de la geopolítica de la Guerra Fría le habían ofrecido accidentalmente. Se quedó porque los hombres a su alrededor lo necesitaban. Se quedó porque eso era lo que se debía hacer. Se quedó porque un muchacho abandonado por el mundo y salvado por soldados estadounidenses había decidido, hacía mucho tiempo, qué clase de hombre iba a ser. Él iba a ser de los que se quedan. La guerra terminó con un armisticio en julio de 1953. Tibor Rubin fue repatriado junto con otros prisioneros de guerra estadounidenses y regresó a Estados Unidos. Se estableció en Garden Grove, California. Trabajó, forjó una vida. Se casó, tuvo hijos y vivió con la particular y serena dignidad de un hombre que ha estado en los confines del mundo y ha regresado con algo que la mayoría de la gente nunca encuentra: una claridad inquebrantable sobre lo que realmente importa. Y las medallas no llegaron. No durante años. No durante décadas. El prejuicio del sargento Watson había levantado un muro alrededor del historial de Tibor Rubin que no se podía derribar fácilmente. La documentación nunca se había presentado. El reconocimiento oficial nunca se había iniciado. Durante una generación, la historia de lo que había hecho en aquella ladera coreana, lo que había hecho en aquel campo de prisioneros, solo existía en la memoria de los hombres que habían estado allí. Hombres que habían envejecido, algunos de los cuales habían muerto, todos los cuales cargaban con el peso de saber que algo había quedado inconcluso. Fueron los propios soldados supervivientes quienes finalmente impulsaron el reconocimiento formal. Exprisioneros de guerra que habían estado con Rubin en el campo, hombres que afirmaron rotundamente y sin ambigüedad que le debían la vida, contactaron con miembros del Congreso, redactaron declaraciones y concedieron entrevistas. Los testimonios fueron detallados, coherentes y contundentes en sus implicaciones, no porque exageraran las acciones de Rubin, sino porque hacían imposible argumentar que dichas acciones no hubieran ocurrido o que no hubieran sido extraordinarias. El Congreso se ocupó del asunto. Se llevó a cabo una investigación militar independiente. Se evaluaron los testimonios. El 23 de septiembre de 2005. 55 años después de la batalla de Unsan y 52 años después del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea, el presidente George W. Bush entregó a Tibor Rubin la Medalla de Honor en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca. La Medalla de Honor es la máxima condecoración militar que otorga el gobierno de los Estados Unidos. Se concede por actos de valentía e intrepidez excepcionales, arriesgando la vida y superando el cumplimiento del deber. De los aproximadamente 16 millones de estadounidenses que sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial, menos de 500 la recibieron. De los 5,7 millones que sirvieron durante la Guerra de Corea, 135 la recibieron. Tibor Rubin fue uno de ellos. Tenía 76 años. Allí estaba, en la Casa Blanca, aquel muchacho de Pasto que había sobrevivido a un campo de concentración, a una marcha de la muerte, a 24 horas a solas en una ladera coreana, a años en un campo de prisioneros norcoreano y a 5 décadas de injusticia burocrática, y recibió del presidente de los Estados Unidos la placa metálica con una cinta que decía: «Te vemos, sabemos lo que hiciste, y lamentamos que haya tardado tanto.
La mención honorífica decía, en parte, que Rubin continuó sin dudarlo enfrentándose al enemigo y que su extraordinario heroísmo y valentía indomable están a la altura de las más altas tradiciones del servicio militar. Señalaba que sus hazañas de valor y sus acciones en el campo de prisioneros de guerra habían salvado la vida de sus compañeros soldados. Rubin se mantuvo erguido. Llevaba la medalla, y cuando habló después, dijo algo que despojó de toda formalidad y lenguaje político y llegó al meollo de lo que lo había impulsado durante toda su vida adulta. Dijo que había hecho lo que hizo por los soldados estadounidenses que habían entrado por las puertas de Mauthausen. Dijo que tenía una deuda. Dijo que había intentado saldarla. Sonrió al decirlo. No era una sonrisa triste, ni una sonrisa amarga. Era una sonrisa sincera, de esas que nacen de una paz genuina, de un hombre que sabe, que de verdad sabe, que cumplió su promesa. Tibor Rubin falleció el 5 de diciembre de 2015 en su casa de Garden Grove, California. Tenía 86 años. Fue sepultado con todos los honores militares. Las banderas ondearon, los fusiles dispararon y la corneta sonó. Y todo aquello, cada detalle de la ceremonia y el saludo, fue solo una pequeña muestra de lo que se había ganado. Su historia, cuando por fin se escuchó, se extendió como la pólvora, porque no era solo una historia de valentía militar, aunque sin duda lo era. Era una historia sobre por qué la gente lucha, sobre lo que significa deber algo y pagarlo con la moneda más dura posible, sobre lo que ve un chico de 14 años cuando un soldado le entrega comida a través de las puertas del infierno, y lo que ese chico decide hacer con el resto de su vida a raíz de ello. En la tradición judía existe un concepto, tzedaká, que suele traducirse como caridad, pero cuyo significado original se acerca más a justicia o rectitud. La idea no es dar por generosidad, sino porque es lo correcto, porque existe una deuda, y las deudas deben pagarse, y dar no es opcional. Es una obligación que los seres humanos tenemos entre nosotros. Tibor Rubin pagó su deuda con la moneda de su cuerpo, su valentía y 24 horas a solas en una colina sin nombre. Mantuvo con vida a todos los soldados que pudo durante años en un campo de prisioneros norcoreano, utilizando los conocimientos de supervivencia que los nazis le habían enseñado sin saberlo. Rechazó la salida fácil cuando se la ofrecieron. Esperó 55 años por una medalla que debería haber recibido en el plazo de un año desde los acontecimientos que conmemoraba. Y a pesar de todo, de los campos de concentración, las montañas, el frío y la injusticia, según todos los que lo conocieron, parece haber conservado una calidez fundamental, un sentido del humor, un amor por el país que lo había rescatado de niño. Nunca dejó de estar agradecido. Nunca dejó de creer que valía la pena saldar esa deuda. Piensen en eso por un momento. Piensen en un hombre que sobrevivió al Holocausto cuando era niño, que vio lo peor de lo que son capaces los seres humanos, que luego fue tiroteado, capturado, obligado a marchar y encarcelado en otra guerra en otro continente, y que salió de todo eso con su fe en Estados Unidos no solo intacta, sino ardiendo con fuerza, impulsándolo activamente. Eso no es ingenuidad. Eso no es simpleza. Eso es una elección. Una elección consciente, deliberada y difícilmente ganada para encontrar la oscuridad la luz específica que importa y negarse a apartar la mirada de ella. Los soldados estadounidenses que cruzaron las puertas de Mauthausen en 1945 probablemente no se percataron de la magnitud de su acto. Estaban liberando un campo de concentración. Estaban poniendo fin a un horror. Estaban cumpliendo la misión para la que habían venido a Europa. Probablemente no imaginaron que uno de los muchachos a los que alimentaban algún día se alzaría en una colina de Corea y la defendería solo contra las fuerzas enemigas para que sus compañeros pudieran regresar a casa con vida. Pero así es como funciona. Esa es la maquinaria impredecible, extraordinaria y profundamente humana de la gratitud, la deuda y la decencia. Un acto de humanidad básica, que se extendió a través de las puertas de un campo de exterminio, tuvo repercusiones a través del tiempo y de medio mundo, convirtiéndose en 24 horas de valentía imposible en una ladera coreana sin nombre. Tibor Rubin cumplió su promesa, pagó su deuda, y al hacerlo, mantuvo viva la idea de que algunas deudas, aquellas contraídas en nuestros momentos más desesperados, con quienes nos salvaron cuando el rescate parecía imposible, merecen ser conservadas, sin importar el costo, no importa cuánto tiempo tome. Si esta historia te conmovió, si el coraje de Tibor Rubin, un niño que sobrevivió a un campo de exterminio y se convirtió en soldado para agradecer a un país que le devolvió la vida, tocó en ti algo que debía tocar, por favor, tómate un momento para pulsar el botón de me gusta que aparece abajo.
Puede parecer algo insignificante, pero en la lógica de cómo se difunden las historias, cómo la historia llega a quienes necesitan escucharla, tu me gusta es lo que nos permite mantener vivas historias como esta. La historia no se conserva sola. La gente la conserva. Tú la conservas. Suscríbete a Historial Verificado si aún no lo has hecho. Encontramos estas historias, las que se perdieron en el olvido, las que fueron retrasadas por la injusticia o sepultadas por el tiempo, y las sacamos a la luz donde pertenecen. Porque la historia no se limita a las historias de generales y presidentes. Se trata de la historia de un cabo húngaro que, en la oscuridad, contempló una ladera coreana y decidió que valía la pena cumplir una promesa hecha en un campo de concentración, sin importar lo que le deparara el futuro. Deja un comentario abajo y cuéntanos, si te hubieran ofrecido lo mismo que a Tibor Rubin, una salida del campo de prisioneros mientras tus compañeros se quedaban, ¿qué crees que habrías hecho? No hay respuestas incorrectas. Solo importa la honestidad. Y queremos saberlo. La próxima vez nos adentraremos en una guerra diferente, una situación imposible distinta, la historia de un hombre común y corriente que descubrió algo extraordinario en su interior cuando el mundo se lo exigía. No quieras perdértelo. Te lo prometo. Gracias por vernos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por creer, como nosotros, que quienes nos precedieron merecen ser recordados. Y gracias, Cabo Rubin. Cumpliste tu palabra.